bir namus meselesi. Bizden önce bulurlarsa öldürecekler oğlumu. Ecmel boş mu duracak sanıyorsunuz? Yaptı, yine yapacak. Anne içeride o. Aptal olma, Nare Şahin'e yaptıracak. Biliyorsun Şahin öyle bir şey yapmaz. Yapmaz dediğim o kadar çok şey yaptı ki. Sen bulursan ne olacak? Ayrılmak istemiyoruz derlerse. Ne yapacak? Sen değil miydin aşk için savaşılmalı diyen? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. La razón por la que Cian va a la casa de Mine es la necesidad de aclarar algunos problemas que han ocurrido entre ellos en el pasado. La Mía presionará a Cian con problemas sin resolver y sentimientos sobre sus relaciones pasadas. Cian tendrá que enfrentarse a Mine, pero este enfrentamiento pondrá en riesgo su relación con Alia. Si bien Cian aún no ha expresado completamente sus sentimientos por Alia, pensará si es correcto contarle todo lo que sucedió entre él y Mine. Decirle la verdad a Alia será una forma de ganarse su confianza y aliviar su propia conciencia, pero también conllevará la posibilidad de alterar el frágil equilibrio de su relación. Mientras tanto, Mine experimentará otro colapso emocional después de que Cian la abandone. Este colapso lo llevará a tomar acciones peligrosas, tal vez incluso a intentar suicidarse como ya lo ha hecho antes. Este será el último recurso de Mine para conservar a Cian. Ella hará un movimiento desesperado para recuperar su lugar en la vida de Cian. Alia luchará con sus profundos sentimientos por Cian. Aunque al principio intentó reprimir sus sentimientos por Cian, ya no puede ocultarlos. Alia finalmente comenzará a aceptar que está enamorada de Cian, pero le resultará difícil confesárselo. Del mismo modo, Cian sentirá que sus sentimientos hacia Alia no están vacíos, pero dudará en compartir estos sentimientos con Alia porque no sabe cómo lidiar con la carga del pasado. Mientras tanto, una relación muy complicada ocurrirá entre Kaya y Zerrin. Zerrin planeará mantenerse alejado de Kaya e incluso huir de ella para que no le ocurra ningún daño. Su amor y preocupación por Kaya lo llevarán al punto de huir. Sin embargo, los temores de la señora Sadakat por Kaya comenzarán a hacerse realidad. Kaya se meterá en grandes problemas y se descubrirá el escondite de Zerrin. Esto se convertirá en un gran problema que amenaza la vida de Kaya y Zerrin. Cian reaccionará con mucha dureza a las palabras que Sain y Mahmud Bey dijeron sobre Kaya. Se revelará que Sain tiene la intención de matar a Kaya si la encuentra, bajo presión de su padre. Sain permanecerá bajo la influencia de su padre, pero al mismo tiempo tendrá que hacer un profundo examen de conciencia. Se enfrentará a un serio dilema sobre si matar a Kaya o no. Este conflicto provocará para Sain un cambio profundo en su carácter, y tal vez tendrá que trazar su propio camino como resultado de los acontecimientos. Alia hará todo lo posible para cambiar la opinión de Cian después de los acontecimientos. Alia intentará apelar a la conciencia de Cian y ofrecerle una perspectiva diferente. Cian quedará atrapado entre la decisión de ayudar o no a Kaya y Zerrin a escapar, y si protegerlos o entregar a Zerrin a su familia. El regreso de Zerrin con su familia salvará la vida de Kaya o hará que los lazos entre ellas sean aún más difíciles. Esta será una gran incógnita. Sain seguirá luchando para reemplazar a Cian. El poder, el estatus y su papel dentro de la familia serán una gran fuente de ambición para él. Sain hará grandes esfuerzos para conseguir la posición de Cian, pero este esfuerzo también profundizará sus conflictos internos. Mientras tanto, Cian tomará medidas importantes para descubrir quién es el topo en su círculo. La identidad del topo, que resulta ser el hombre de Ekmel, conmocionará a Cian y esta información sacudirá profundamente la atmósfera de confianza que rodea a Cian. Cian no sabrá qué hacer cuando encuentre al topo y tendrá que afrontar las consecuencias de esta traición. La razón detrás de la insistencia de Cian en el nuevo envío indicará un importante ajuste de cuentas dentro de él mismo. Quizás esta insistencia se deba al deseo de Cian de confrontar su pasado y su familia. Cian correrá todo tipo de riesgos para asegurar el éxito del envío, pero en el proceso alterará muchos equilibrios en su vida. La huida y el escondite de Kaya y Zerrin harán que la complicada situación en la que se encuentra Cian sea aún más difícil. Cian enfrentará un profundo dilema sobre si ayudar a Kaya o resolver la situación entre ellos entregando a Zerrin a su familia. Este dilema determinará el destino de Zerrin y Kaya. Sain, por otro lado, considerará trabajar con Cian en lugar de seguir los pasos de su padre Ekmel. Esta decisión provocará una gran transformación en el carácter de Sain.
Querrá liberarse de la influencia de su padre y trazar su propio camino. Cian, doctor. Intentará sacar a Gur del hospital, porque su presencia amenazará su relación con Alia. Doctor, el interés de Gur en Alia aumentará aún más los sentimientos de celos de Cian y esto conducirá a una nueva tensión entre Cian y Alia. Alia y Cian finalmente comenzarán a confesar su amor mutuo. Esta confesión fortalecerá aún más su relación y fortalecerá el vínculo entre ellos. Sin embargo, Mine no dejará de luchar por Cian. Mine intentará por todos los medios recuperar a Cian, incluso considerando suicidarse, pero al final decidirá seguir luchando por Cian. Zerrin decidirá alejarse de Kaya y casarse con Sedat. Esta decisión será el comienzo de una nueva era en la vida de Zerrin. A medida que su relación con Kaya llega a su fin, cómo se definirá el futuro de Zerrin con Sedat será motivo de gran curiosidad. Los personajes de nuestra serie se enfrentarán a su pasado y tomarán medidas que darán forma a sus decisiones futuras. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.